Bueno, soy Gianluca Averre y voy a presentar mi segundo parcial de historia. Voy a empezar hablando de la Revolución Oriental, que fue un hecho histórico que sucedió entre los años 1811 y 1820. Este hecho se destaca en que buscó la independencia de Uruguay del dominio español, liderada por José Gervasio Artigas. Surgió tras la Revolución de Mayo de 1810 en Buenos Aires, desencadenando agitación en la banda oriental. Destacó por la resistencia contra las fuerzas españolas, la creación de instituciones revolucionarias y la postura de Montevideo, que no reconoció la Junta de Mayo. Montevideo, que era una sede virreinal, resistió debido a presiones comerciales y presencia militar española. Bueno, ahora voy a pasar a hablar sobre el grito de Ascencio, que fue el triunfo de los orientales en armas dirigidos por Venancio Benavides y Pedro Viera frente a los españoles. Este hecho militar implicó la desobediencia al poder españolista impuesto desde Montevideo, permitió la toma de la villa de Mercedes y Santo Domingo de Soriano por los rebeldes que apoyaban el pronunciamiento de la Junta de Buenos Aires, configurando la admirable alarma como el comienzo de la Revolución Oriental en la campaña. Luego de este hecho sucedió la Batalla de la Fiera, que fue el primer triunfo del ejército de la Revolución, que fue en el año 1812. Ahora voy a pasar a hablar sobre el siguiente tema, que es el Congreso de Abril, que en 1812 Buenos Aires convocó una asamblea constituyente para organizar definitivamente las Provincias Unidas del Río de la Plata. Luego de eso, en 1813, Rondeau ordenó a Artigas a reconocer la asamblea, pero Artigas, considerando necesario consultar al pueblo oriental, convocó un congreso en abril de 1813 y de ahí viene el nombre. La reunión se llevó a cabo en el campamento de Tres Cruces, donde Artigas, respetando la soberanía del pueblo, declaró que su autoridad emanaba de ellos y cesaba ante su presencia soberana, convirtiéndose en un ciudadano más. Bueno, y ahora voy a explicar los motivos de esta convocatoria. El primer motivo es el reconocimiento o no a la Asamblea General Constituyente antes de recibir la respuesta de la misión a García Zúñiga. El segundo motivo es el nombramiento del mayor número de diputados que representa el territorio oriental en dicha asamblea. Y el tercero y el más extenso, la creación de un gobierno que recuperase la economía de la banda oriental. Esto de frente al problema de reconocimiento de la asamblea, planteó si esta debía reconocerse en forma incondicional o no. Se pronunció a favor del reconocimiento con condiciones. Esto fue debido a un pacto que hicieron. Terminó su discurso alentando la reflexión y luego se retiró para no influir en las resoluciones que tomarán los orientales. Este congreso resolvió reconocer a la asamblea con condiciones, buscando evitar la hegemonía de Buenos Aires y preservar la autonomía de cada provincia hasta la elaboración de una constitución. Artigas abogó por la constitución como garante de los derechos provinciales y freno al despotismo militar. La segunda cosa que resolvió es que los diputados fueron elegidos para la Asamblea General Constituyente de Buenos Aires, recibiendo instrucciones para defender estos principios. Lo tercero que resolvió fue que el 20 de abril, en una nueva sesión, Artigas propuso la creación del primer gobierno patrio. Un cabildo prescindió por el mismo como gobernador militar y sin ejemplar presidente, con el objetivo de restablecer el orden, la paz y reconstruir la economía en ese momento. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la invasión portuguesa. La invasión portuguesa en la banda oriental, que es como se llama Uruguay, que era Uruguay actualmente, inició en 1816, contó con apoyos diversos como emigrados españoles, alvearistas en Río de Janeiro, la política del directorio de las Provincias Unidas y élites hispano-criollas, esos fueron los apoyos que tuvo. Duró casi 4 años, siendo considerado un reflejo del sentir colectivo, especialmente de los sectores populares. Este periodo entre la resistencia al invasor y el inicio de la lucha independiente en 1825 ha sido poco explorado en la historia fría uruguaya. La invasión buscó legitimizarse como una fuerza pacificadora ante la anarquía artiguista y para establecer el orden de la campaña, así como impulsar el comercio a través de Montevideo. La ocupación intentó centralizar el poder, generando conflictos y colaboraciones entre las poblaciones locales y el ejército invasor. Esto hasta que en 1821 la corte portuguesa convocó un congreso de representantes de los pueblos ocupados, resultando en el Congreso General Extraordinario en Montevideo. Según Antonio Sáenz, las
clases propietarias y de alguna consideración, como le llamaba él, colaboraron con la invasión lusitana. La incapacidad para una independencia absoluta llevó a la decisión de unirse a Portugal bajo ciertas condiciones que ponían ellos. La ocupación portuguesa profundizó el proceso de formación de un Estado provincial, y eso se dieron paso hacia una centralización deseada desde la capitulación de Montevideo en 1817. Eso llevó a la creación de nuevas instituciones que buscaban ampliar su influencia al resto del territorio. Bueno, y dando como cerrado el anterior tema, vamos a pasar al siguiente, que es la Convención Preliminar de la Paz, que fue celebrada entre el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y Su Majestad el Emperador o Brasil, que se celebró en Río de Janeiro el 27 de agosto de 1828, creo, sí. Después de convencer al emperador de Brasil, se acordó iniciar negociaciones a través de ministros plenipotenciarios, creo que era, para restablecer la paz entre el imperio y la república. Se firmó una convención preliminar de paz en la corte de Río de Janeiro el 27 de agosto de 1828. La República de las Provincias Unidas del Río de la Plata y el emperador del Brasil, con el deseo de poner fin a la guerra y establecer una amistad duradera, acordaron una convención preliminar de la paz con los plenipotenciarios designados: Balcarce y Guido por las Provincias Unidas y Pereira y Olivera Álvarez por el Brasil. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de los artículos de la Convención Preliminar de la Paz del 1 al 8. Después de haber canjeado sus plenos poderes respectivos, que fueron hallados de buena y debida forma, combinó una serie de artículos, los cuales voy a explicar los más importantes, que son del 1 al 8. El artículo 1 dice que el emperador de Brasil declara la separación de la provincia de Montevideo, que era la provincia cisplatina, de su territorio imperial. Esto significa que Montevideo tiene la autorización para convertirse en un estado independiente, con total libertad para elegir su forma de gobierno según sus intereses, necesidades y recursos. El artículo 2 decía que en reciprocidad el gobierno de la República de las Provincias Unidas del Río de la Plata acepta y declara la independencia de la provincia de Montevideo cisplatina. Este acuerdo implica el reconocimiento de Montevideo como un estado libre e independiente, en concordancia con el establecimiento del artículo anterior. Bueno, el artículo 3 de la Convención Preliminar de la Paz establece que ambas partes contratantes se comprometen a defender la independencia y la integridad de la provincia de Montevideo en el tiempo y forma que se acuerde el trato definitivo de la paz. Esto significa que ambas partes acuerdan proteger la soberanía de la provincia de Montevideo hasta que se llegue a un acuerdo final sobre los términos de la paz. Después, el artículo 4 establece que el gobierno actual de la banda oriental provocará a los representantes de la parte de la provincia que está actualmente bajo su control, y el gobierno actual de Montevideo convocará simultáneamente a los ciudadanos residentes dentro de la ciudad. La cantidad de diputados será regulada por el número de ciudadanos de la misma provincia, y la forma de su elección será determinada por el reglamento adoptado para la elección de los representantes en la última legislatura. Bueno, el artículo 5 lo que dice y establece es que las elecciones de los diputados correspondientes a la población de la Plaza de Montevideo se llevarán a cabo fuera de la ciudad, en un lugar que queda fuera del alcance de la artillería de la misma plaza y sin la concurrencia de Fuerza Armada. Esto significa que se busca garantizar la seguridad y la transparencia del proceso electoral. Y ahora pasamos al artículo 6, que es el que establece que los representantes de la provincia se reunirán fuera de la plaza de Montevideo y de cualquier otro lugar que esté ocupado por tropas. Es más o menos lo mismo que el 5. Este dice que esté al menos de 10 leguas de distancia de las próximas. Estos representantes establecerán un gobierno provisional que gobernará toda la provincia hasta que se instale el gobierno permanente, que será creado por la Constitución. Los gobiernos actuales de Montevideo y de la banda oriental cesarán inmediatamente después de que se instale el nuevo gobierno. El artículo 7 de la Convención Preliminar de la Paz establece que los representantes de la provincia formularán la Constitución de Montevideo. Antes de jurarla, comisarios de ambos gobiernos verificarán si hay artículos que amanecen la seguridad en los estados. En caso de desacuerdo, la decisión será tomada por los gobiernos contratantes, asegurando así la revisión y la seguridad en la Constitución de Montevideo. Bueno, y el último artículo, que es el artículo 8, dice que garantiza a los habitantes de Montevideo la libertad de salir con sus propiedades antes de jurar la Constitución, esto brindándoles la opción de no sujetarse a ella o de hacerlo según su convivencia, digamos.
Bueno, ahora voy a hablar sobre los primeros años de la vida independiente, la revolución alar y la modernización. En los primeros años de la independencia uruguaya, que fueron de 1823 hasta 1830, el Estado enfrentó debilidad política y financiera. Se destacó un modelo agroexportador centrado en la ganadería y el comercio de Montevideo. La economía y estructura social heredadas de la economía persistieron con luchas por la tierra, generando conflictos. Hasta alrededor de 1876, que el Estado era débil políticamente, manteniendo cierta preeminencia en una sociedad civil frágil, siendo la única fuerza organizada capaz de imponerse. Después de la primera modernización en Uruguay, que fue de 1876 hasta 1903, que se enfocó en consolidar el modelo ganadero exportador con una ganadería latifundista y extensiva. Luego, durante el militarismo, en 1876 y 1886, se fortaleció la propiedad privada mediante el alambramiento de las unidades productivas y se consolidó la autoridad estatal. Hubo una modernización rural que renovó el modelo agroexportador, liberando la mano de obra con el alambramiento de las estancias, aunque no se formó completamente un mercado de trabajo ni un mercado interno a escala nacional. Después de todo eso también quería agregar iniciativas que abarcaron aspectos como el fusil, el fusil Mellington, el ferrocarril, la propiedad privada, el alambramiento, la exportación del ganado y la reforma de la educación. Y tal, queríamos explicar y detallar cada una de ellas. Voy a empezar por el ferrocarril, que la introducción del ferrocarril en Uruguay en la década de 1860 fue un paso crucial en el desarrollo. El sistema ferroviario se expandió para facilitar el transporte de bienes y personas, conectando regiones y promoviendo el crecimiento económico de la nación. Esta modernización influyó en la integración nacional y en la consolidación de una red ferroviaria que jugó un papel vital en la historia del país durante esa época. Voy a seguir hablando de la propiedad privada y el alambramiento, que durante la primera modernización se consolidó la propiedad privada de la tierra mediante el alambramiento de las unidades productivas. Esta medida tuvo un impacto significativo al separar del factor tierra a hacendados sin títulos, de esta forma liberando la mano de obra y contribuyendo a la modernización de las prácticas agrícolas. Eso también tiene que ver se conecta con la exportación de ganado, que esto era principalmente a través del comercio en el puerto de Montevideo, que Montevideo tenía un gran puerto y se aprovechaba, y era una parte fundamental del modelo agroexportador. Este proceso se modernizó con la incorporación de la producción de ovina en la década de 60 del siglo XIV, creo, diversificando los productos destinados a la exportación y cambiando la dinámica económica. Voy a hablar de la reforma de la educación, que esta reforma se basó en que el gobierno buscó mejorar la educación pública, expandir el acceso a la instrucción y promover un enfoque más laico, la creación de instituciones educativas, la contratación de maestros capacitados y la introducción de métodos pedagógicos modernos fueron parte de estos esfuerzos. Ahora también voy a pasar a hablar sobre el telégrafo, que la introducción y expansión del telégrafo en Uruguay durante el proceso de modernización no solo mejoró la comunicación, sino que también tuvo un impacto significativo en el comercio, la administración gubernamental y el desarrollo en general del país para facilitar la transmisión rápida y la información a larga distancia. Y bueno, y por último, no por menos importante, voy a hablar sobre el fusil Remington, que el fusil Remington en particular era un modelo medio raro que se llama Rolling Block Crew, que fue utilizado principalmente con fines militares, obviamente, y su diseño era robusto y confiable, que lo convirtió en una herramienta efectiva durante conflictos armados. Este tipo de fusil se utilizó en diversas situaciones como enfrentamientos bélicos y en la defensa de muchos territorios.